El aire en El Mirador del Alma vibraba con el murmullo discreto del poder. En Polanco, el corazón financiero y social de la Ciudad de México, las conversaciones fluían entre copas de vino carísimo y platos que eran obras de arte. Pero esa noche, un sonido agudo y persistente rompió la burbuja de opulencia. Era el llanto desconsolado de una bebé, un llanto que parecía amplificarse en el silencio calculado del lujo. En la mesa junto al ventanal panorámico, Alejandro Alcázar, un titán de la tecnología acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, sentía cómo su propio universo se desmoronaba. Sostenía torpemente a Luna, su hija de 1 año, cuyo pequeño cuerpo se arqueaba en una angustia que él no sabía cómo calmar. El hombre que controlaba un imperio multimillonario era completamente impotente ante las lágrimas de su propia sangre, y cada sollozo era un eco de su propio fracaso como padre. Si esta historia ya te atrapó el corazón, regálanos un like para que lo sepamos y que Dios te bendiga siempre. Estamos persiguiendo el sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya mero llegamos, nos falta muy poquito. Échanos la mano para cumplir esta meta y seguir trayendo relatos que nos tocan el alma. Te invitamos a que te suscribas y nos comentes desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Ahora, sigamos con este momento que te dejará con el corazón en un puño y te demostrará que los milagros ocurren cuando menos te lo esperas, en los lugares más insospechados y a través de las personas que el destino pone en nuestro camino para sanarnos. La humillación era un veneno frío que se extendía por las venas de Alejandro. Su traje de diseñador, que normalmente era una armadura, ahora se sentía como una camisa de fuerza. Podía sentir las miradas de reojo de los otros comensales, cuchicheos que imaginaba llenos de juicio y desdén. ¿No puede controlar a su propia hija?, parecían decir. La niñera, una mujer con un currículum impecable, intentaba todo. Un sonajero de plata, una canción de cuna susurrada, pero el llanto de Luna solo se intensificaba, convirtiéndose en un grito agudo que parecía acusarlo directamente a él, a su frialdad, a su incapacidad para conectar. Alejandro, el CEO implacable, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, se sentía expuesto y diminuto, un padre de utilería en el escenario de su propia vida, fracasando en el único papel que de verdad importaba. Desde el otro lado del salón, Sofía Reyes se movía con una gracia silenciosa, rellenando una copa de agua aquí, retirando un plato allá. Su uniforme era sencillo, pero lo portaba con una dignidad que la hacía destacar más que las joyas de las mujeres a las que servía. Mientras el caos se desataba en la mesa de Alejandro, ella observaba la escena no con morbo, sino con una punzada de dolor en el pecho. Sus ojos castaños, cálidos y llenos de una ternura que el mundo no le había podido arrebatar, veían más allá del millonario desesperado y la bebé inconsolable. Veía soledad, la soledad de un padre desconectado y la soledad de una pequeña que solo pedía el calor de un abrazo sincero. Ella, que había crecido sin ese calor, reconocía su ausencia como si fuera una herida propia, un lenguaje universal que solo los corazones rotos entienden. En un impulso que desafiaba toda lógica y protocolo, Sofía dejó una bandeja en una estación de servicio y caminó con determinación hacia la mesa de Alejandro. El gerente del restaurante la miró con pánico, pero ella no se detuvo. Al llegar, su voz sonó como un bálsamo en medio de la tormenta. «Con su permiso, señor, ¿me permitiría intentarlo?», preguntó, su mirada fija en la pequeña Luna. Alejandro, atrapado entre la desesperación y el asombro por el atrevimiento de la mesera, solo pudo asentir. En el instante en que Sofía tomó a Luna en sus brazos, ocurrió el milagro. El llanto cesó de golpe. La bebé, que momentos antes era un manojo de rigidez y furia, se relajó contra el pecho de Sofía, su pequeño rostro buscando refugio en el cuello de esa extraña. Y entonces, por primera vez en semanas, una diminuta sonrisa se dibujó en los labios de Luna. Alejandro se quedó sin aliento, presenciando una conexión tan pura e instantánea que desafiaba toda explicación, el llanto que unió dos mundos. El recuerdo de Mariana era un fantasma que habitaba cada rincón de la mansión y de la mente de Alejandro.
Se había enamorado de ella con la fuerza de un huracán, una arquitecta brillante y llena de vida que había pintado su mundo monocromático con colores vibrantes. Recordaba su risa, el aroma de su perfume en las sábanas, la promesa de una vida juntos que se hizo añicos en la sala de partos. El día que Luna llegó al mundo fue el mismo día que Mariana se fue, dejándolo con un regalo envuelto en la espina más dolorosa de su existencia. Por eso, mirar a Luna era un ejercicio de agonía. En sus pequeños ojos veía el reflejo de los de su madre y en su existencia el recordatorio constante de su pérdida. La paternidad, lejos de ser un consuelo, se había convertido en su penitencia diaria, un deber que cumplía con la eficiencia de un empresario, pero con el corazón de un hombre en bancarrota emocional. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento de la colonia Doctores, la vida de Sofía Reyes había sido una sinfonía muy distinta, una compuesta de ausencias y anhelos. Creció en un orfanato del gobierno, un lugar gris donde los abrazos eran un bien escaso y el concepto de familia era algo que solo veía en las telenovelas. Aprendió a protegerse, a encontrar consuelo en los libros y a cuidar de los más pequeños, convirtiéndose en la hermana mayor de todos los niños desamparados. Esa experiencia, que a otros habría llenado de rencor, en ella sembró una semilla de empatía infinita. Su mayor sueño no era escapar de la pobreza, sino construir lo que nunca tuvo, un hogar lleno de risas, de calor humano y de amor incondicional. Por eso trabajaba doble turno en la creche de día y en el restaurante de noche, ahorrando cada peso no para lujos, sino para la remota esperanza de, algún día, adoptar a un niño. El episodio en el restaurante dejó una marca indeleble en Alejandro. Aquella conexión instantánea entre Sofía y Luna lo obsesionaba. Movido por una curiosidad que no sentía desde hacía años, utilizó sus recursos no para una investigación de negocios, sino para entender a esa joven mesera. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Sofía trabajaba en la misma guardería a la que asistía Luna. El vínculo no había nacido esa noche entre platillos caros, ya existía en la rutina diaria, entre crayolas y canciones infantiles. Empezó a observarla desde la distancia, estacionado en su auto de lujo al otro lado de la calle del patio de la guardería. Veía a Sofía jugar con los niños con una entrega total. Su risa era genuina y su cariño palpable. Y lo más revelador, veía cómo los ojos de Luna seguían a Sofía a todas partes, iluminándose con una devoción que jamás le había dedicado a él. Tomó una decisión impulsiva, la primera en mucho tiempo, que no estaba guiada por la lógica empresarial, sino por una extraña mezcla de esperanza y desesperación. La citó en su oficina, un espacio intimidante de acero y cristal con vistas a toda la ciudad. Cuando Sofía entró, con su ropa sencilla y su mirada directa, pareció inmune al despliegue de poder. Alejandro fue torpe, casi brutal en su oferta. Quiero que cuides a mi hija, a tiempo completo. El dinero no es un problema, te pagaré lo que pidas. Sofía lo escuchó en silencio, sin que el brillo del dinero la deslumbrara. Su respuesta lo desarmó. Señor Alcázar, acepto, pero no por su dinero. Eso no me interesa. Lo hago por Luna. Esa niña necesita amor y yo tengo mucho para darle. Con esa simple frase, Sofía no estaba aceptando un empleo. Estaba reclamando un lugar en sus vidas que el dinero no podía comprar. La llegada de Sofía a la mansión de los Alcázar cayó como una piedra en el estanque de la alta sociedad mexicana. La noticia corrió como pólvora entre el círculo de Alejandro. Su suegra, una mujer cuya única devoción era el qué dirán, fue la primera en atacar. ¿Una meserita cuidando a mi nieta? Alejandro, ¿perdiste el juicio? Esa gente es trepadora. Solo busca tu dinero, le espetó por teléfono. Sus amigos empresarios en comidas de negocios le daban palmadas en la espalda mientras intercambiaban miradas de burla. La decisión de Alejandro era vista como una excentricidad, una locura, temporal de un viudo afligido. Esta presión social, este juicio constante basado en prejuicios de clase, formó una muralla invisible alrededor de Alejandro, haciéndolo dudar de un instinto que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuino y correcto. Dentro de la casa,
El conflicto era más silencioso, pero igual de intenso. La mansión era un mausoleo helado dedicado a Mariana. Sus retratos, elegantemente enmarcados, colgaban en cada pared. Su presencia era una constante y silenciosa acusación. Una tarde Alejandro encontró a Sofía en la habitación de Luna, meciendo a la bebé mientras le cantaba una vieja canción de cuna que su propia abuela imaginaria le habría cantado. La escena era tan tierna, tan llena de un calor doméstico que había desaparecido con Mariana, que sintió una punzada de culpa tan afilada como un cuchillo. Permitir esa felicidad, permitir que otra mujer llenara ese espacio, se sentía como una traición. Estaba atrapado en una encrucijada imposible. La felicidad de su hija parecía exigirle borrar el recuerdo de su esposa, y su corazón se negaba a cometer tal sacrilegio. La principal fuente de conflicto externo no tardó en manifestarse. La doctora Isabela Montenegro, su terapeuta y la de su difunta esposa, llegó a la mansión para su sesión semanal. Era una mujer de elegancia glacial, cuyas palabras estaban siempre calculadas para ejercer el máximo control. Vio a Sofía interactuar con Luna y supo de inmediato que esa joven de apariencia inofensiva era una amenaza directa a su posición de poder e influencia sobre Alejandro. Durante la sesión, con su tono profesional y condescendiente, lanzó su primer dardo. Alejandro, debemos ser cuidadosos con las figuras sustitutas. A veces, en nuestro duelo permitimos apegos poco saludables. Esta chica, Sofía, debemos observar su comportamiento de cerca para asegurar el bienestar emocional de Luna. Estaba plantando la semilla de la duda, disfrazando su manipulación de preocupación clínica. A pesar de las crecientes presiones, la vida en la mansión comenzó a transformarse. El silencio sepulcral fue reemplazado por el sonido de las risas de Luna. Sofía, con su paciencia y su cariño inagotables, obraba pequeños milagros diarios. Le enseñó a Luna a aplaudir, un gesto que arrancó una sonrisa genuina de Alejandro, la primera en más de un año. Una noche, durante la cena, en lugar de dejar que el personal alimentara a la bebé, Sofía le entregó el biberón a Alejandro. Inténtelo. Usted, señor. Ella necesita sentirlo a usted. Al principio él se resistió, torpe e inseguro, pero al sentir las pequeñas manos de Luna aferrarse a su dedo mientras comía, una conexión eléctrica, una chispa de amor paternal, finalmente lo atravesó. Eran momentos pequeños, casi imperceptibles, que estaban derritiendo el hielo alrededor de su corazón. Isabela Montenegro notó el cambio en Alejandro y sintió que su control se desvanecía. Si él sanaba, si encontraba una nueva estructura familiar, ya no la necesitaría. Su estrategia se volvió más agresiva. En su siguiente sesión, llegó con un semblante grave y una carpeta llena de anotaciones. He estado observando la dinámica, Alejandro. Comenzó, su voz cargada de una falsa solemnidad. Sofía exhibe un claro complejo de salvadora. Su infancia en el orfanato la dejó con una necesidad patológica de ser necesitada. Ella no está cuidando a Luna, se está usando a sí misma para llenar su propio vacío. Esta relación simbiótica podría ser increíblemente perjudicial para el desarrollo de tu hija a largo plazo. Cada palabra era un veneno cuidadosamente administrado, diseñado para explotar la mayor vulnerabilidad de Alejandro, su miedo a ser un mal padre. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. Por un lado, Alejandro era testigo de la felicidad de su hija. Luna ya no era la bebé irritable y llorona. Era una niña brillante, curiosa y visiblemente enamorada de Sofía. Por otro lado, las advertencias de Isabela, revestidas de autoridad psicológica, resonaban en su cabeza alimentando sus inseguridades. Empezó a sobreanalizar cada gesto de Sofía. ¿Era su cariño genuino o una manifestación de un trauma infantil? ¿Su dedicación era amor o una peligrosa obsesión? Se encontraba dividido, atrapado entre la evidencia de sus ojos y el veneno que le susurraban al oído. La atmósfera, antes esperanzadora, se cargó de una sospecha latente, y Alejandro no sabía que Isabela no solo estaba dando consejos, sino que ya estaba moviendo los hilos para desatar una tormenta que amenazaba con destruir todo. La calma en la mansión Alcázar era una fina capa de hielo sobre un mar turbulento.
e Isabela Montenegro estaba a punto de romperla con un solo golpe. Desde la seguridad de su consultorio, realizó una llamada anónima a la Oficina de Servicios Sociales. Su voz, despojada de su tono terapéutico y convertida en la de una ciudadana preocupada, era un arma letal. Utilizó un lenguaje clínico y preciso para describir un escenario alarmante. Una cuidadora joven con un historial de abandono, mostrando una fijación obsesiva con la bebé a su cargo. Pintó a Sofía no como una figura amorosa, sino como una bomba de tiempo emocional, sugiriendo que la pequeña Luna estaba en un ambiente de grave riesgo psicológico. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para activar los protocolos de emergencia, una mentira perfectamente construida sobre un andamio de verdades a medias. La respuesta no se hizo esperar. A la mañana siguiente, 2 trabajadores sociales se presentaron en la puerta de la mansión. Eran un hombre y una mujer de rostros impasibles, vestidos con ropa funcional que contrastaba brutalmente con el mármol y las obras de arte del vestíbulo. Llevaban carpetas y una autoridad gélida que ninguna cantidad de dinero podía intimidar. Su llegada no fue una visita, fue una invasión. Rompieron la burbuja de calidez que Sofía había construido con tanto esmero, su presencia burocrática contaminando el aire con una desconfianza institucional que enfriaba la sangre. Avanzaron por la casa tomando notas, sus miradas evaluando cada rincón, no como un hogar, sino como la escena de un posible crimen emocional. Sofía los recibió con una mezcla de confusión y pánico. Cuando le explicaron el motivo de su visita, una denuncia anónima sobre el bienestar de Luna, su mundo se inclinó sobre su eje. El miedo, un miedo visceral y helado, se apoderó de ella. Era el terror de que le arrebataran lo único puro y bueno que tenía en la vida. Con la voz temblorosa, intentó defenderse, explicarles la naturaleza de su vínculo con la bebé, que la tenía en brazos como un escudo protector. Luna es mi vida entera. Yo jamás le haría daño. Es la niña más feliz del mundo. Pregúntenle a quien sea, suplicaba. Pero sus palabras parecían rebotar contra el muro de escepticismo profesional de los funcionarios. Justo en ese momento, Alejandro llegó a casa, encontrándose con la escena surrealista de 2 extraños, interrogando a una Sofía visiblemente angustiada. Su primera reacción fue la arrogancia del poder. Se irguió en toda su estatura, su voz cortante como el filo de una navaja. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Exijo una explicación. No tienen idea de con quién se están metiendo. Intentó usar su nombre, su estatus, como un ariete para derribar esa intromisión, convencido de que, como siempre, un par de llamadas telefónicas podrían resolver cualquier problema. Pero, esta vez, el poder que ostentaba en el mundo de los negocios se reveló completamente inútil frente a la autoridad del Estado. El golpe de gracia vino de la trabajadora social, una mujer de mediana edad con una mirada que no admitía réplica. De su carpeta, extrajo un documento y se lo tendió a Alejandro. Señor Alcázar, no estamos aquí para discutir su estatus social. Hemos recibido un informe detallado, aparentemente de una fuente profesional, que expresa una grave preocupación por la salud mental de la señorita Reyes y su potencial impacto negativo en su hija. El informe, aunque anónimo, estaba plagado del lenguaje y los conceptos que Isabela le había estado inculcando. Hablaba de inestabilidad emocional y complejo de Salvadora, y concluía con una recomendación tajante: la remoción temporal de la menor para una evaluación psicológica en un entorno neutral. Lo que siguió fue una escena de pura y cruda devastación. A pesar de las protestas de Alejandro y los sollozos desgarradores de Sofía, la decisión ya estaba tomada. El trabajador social, con una gentileza que lo hacía aún más cruel, se acercó a Sofía. «Señorita, por favor, entréguenos a la niña». Sofía se aferró a Luna, negando con la cabeza, su cuerpo entero temblando. Cuando finalmente tomaron a la bebé de sus brazos, un grito primal, un sonido de pérdida absoluta, se rasgó desde lo más profundo de su alma. Luna, sintiendo la angustia, estalló en un llanto aterrado, sus bracitos extendiéndose desesperadamente hacia Sofía mientras se la llevaban. Fue el sonido de un corazón rompiéndose,
de un vínculo sagrado siendo profanado por la burocracia. Alejandro observó la escena paralizado, experimentando por segunda vez en su vida una impotencia total. La primera vez fue en el hospital, cuando todo su dinero no pudo salvar a su esposa. Ahora, toda su influencia no podía detener a estos funcionarios que se llevaban a su hija. Vio el auto sin distintivos alejarse por el camino de entrada, llevándose el único pedazo de luz que había entrado en su vida en el último año. Se sintió despojado, humillado, un rey en un castillo de naipes que acababa de ser derribado por un soplo de viento. El silencio que quedó tras el llanto de Luna era más ensordecedor que cualquier grito, un vacío que lo consumió por completo. Una vez que la puerta se cerró, las fuerzas de Sofía la abandonaron. Se desplomó en el suelo del vestíbulo, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían no tener fin. La culpa, irracional pero abrumadora, la ahogaba. ¿Qué hice mal? ¿En qué les fallé? Se preguntaba una y otra vez entre lágrimas. Todo su mundo, construido sobre la base del amor y el cuidado, se había hecho añicos en cuestión de minutos. El sueño de una familia, que por un instante había parecido tan real, se disolvía ahora en un charco de lágrimas sobre el frío mármol. Su esperanza, aquella llama que había mantenido viva a pesar de una vida de dificultades, se había extinguido, dejándola en la más completa oscuridad. El teléfono de Alejandro sonó, rasgando el silencio fúnebre. Era Isabela. Su voz, al otro lado de la línea, era un estudio de falsa empatía. Alejandro, me acabo de enterar. Es terrible, no puedo creerlo. Te lo advertí. Intenté decírtelo con la mayor delicadeza posible, dijo, su tono goteando una preocupación perfectamente ensayada. Pero no te preocupes, estoy contigo en esto. Lo más importante ahora es mantener la calma y seguir los canales adecuados para recuperar a Luna. Yo te ayudaré, tienes mi palabra. Se estaba posicionando como su salvadora, la única profesional capaz de guiarlo a través de la pesadilla que ella misma había orquestado. Después de la llamada, Alejandro se sintió caer en un abismo. La casa, de repente, era una tumba inmensa y vacía. Caminó como un autómata hasta la habitación de Luna. El móvil de animalitos sobre la cuna giraba lentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes silenciosas. El olor a talco y a bebé aún flotaba en el aire. Se arrodilló junto a la cuna, tomó un pequeño patito de peluche y lo apretó contra su pecho. En ese momento, la armadura del CEO se desintegró, y solo quedó un padre aterrorizado. La idea de perder a Luna, de que el Estado se la arrebatara para siempre, era un dolor físico, una presión en el pecho que le impedía respirar. Había tocado fondo, pero en lo más profundo de esa desesperación, algo diferente comenzó a arder. Una chispa de rabia. La situación no tenía sentido. La rapidez, la eficiencia con la que se habían movido los servicios sociales, el informe profesional anónimo, todo era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Recordó la expresión de Isabela en su última sesión, su fría satisfacción al hablar de los peligros de Sofía. Luego la imagen del rostro de Sofía, descompuesto por un dolor tan genuino, tan puro, se superpuso en su mente. El contraste era innegable. Por un lado, la preocupación calculadora de su terapeuta. Por el otro, el amor incondicional de la joven que había salvado a su hija. La semilla de la sospecha, plantada por la injusticia, comenzó a germinar. El duelo se transformó en acción. Alejandro dejó de ser la víctima y se convirtió de nuevo en el estratega implacable que había construido un imperio. Hizo una sola llamada, no a su abogado, sino a Javier el Fantasma Núñez, su jefe de seguridad y un exagente de inteligencia que normalmente se encargaba de la competencia desleal y el espionaje corporativo. La orden fue simple y directa, su voz desprovista de toda emoción, excepto por una furia helada. Javier, olvida todo lo demás. Quiero que investigues a la doctora Isabela Montenegro. Quiero saber dónde come, con quién duerme, a quién le debe dinero, cada secreto sucio que tenga. Quiero que la desarmes pieza por pieza, y lo quiero para ayer. Javier y su equipo se movieron con la velocidad y precisión de un depredador. En menos de 24 horas, el primer informe llegó al escritorio de Alejandro. Isabela,
Montenegro no era la exitosa profesional que aparentaba ser. Estaba ahogada en deudas, malas inversiones en la bolsa, préstamos de usureros, un estilo de vida que no podía permitirse. Sus finanzas eran un castillo de naipes a punto de colapsar. De repente, su interés en Alejandro y su fortuna adquirió un matiz mucho más siniestro. No era solo una cliente importante, era su única tabla de salvación, y estaba dispuesta a todo para no perderla. El siguiente descubrimiento fue aún más devastador. El fantasma localizó a 3 familias más, antiguos pacientes de Isabela. El patrón era idéntico y escalofriante. Todas eran familias adineradas que habían pasado por una tragedia o una crisis. Isabela se infiltraba en sus vidas, identificaba al miembro más vulnerable y luego sistemáticamente lo aislaba del resto, creando paranoia y desconfianza. En 2 de los casos, había manipulado testamentos y poderes notariales, desviando sumas considerables de dinero antes de desaparecer. Era una parásita emocional, una sociópata con título universitario que se alimentaba del dolor ajeno. La pieza clave del rompecabezas llegó a las 3 de la madrugada. El equipo de Javier rastreó la llamada anónima a servicios sociales. Provenía de un teléfono prepago, un celular fantasma, comprado en efectivo en una tiendita del centro. Pero Isabela había cometido un error. La cámara de seguridad de un local vecino la captó comprando el teléfono 2 días antes de la llamada. La imagen era granulada, pero inconfundible. Alejandro miró la fotografía en su tableta, el rostro de Isabela distorsionado por la cámara de baja resolución, y sintió una oleada de náuseas. La traición era absoluta. La motivación final, el porqué de un plan tan arriesgado y cruel, se reveló a través de un profundo análisis de los documentos legales de la familia. El abogado de Alejandro encontró una cláusula en el fideicomiso que Mariana había establecido para Luna. Si Alejandro era declarado mental o emocionalmente no apto para la paternidad en solitario, o si se casaba con alguien considerado inadecuado por un comité evaluador, la gestión del fideicomiso pasaría a un administrador externo. ¿Y quién había sido recomendada por Mariana, en vida y bajo la influencia de su terapeuta, para presidir ese comité? La doctora Isabela Montenegro. No solo quería su dinero, quería el control total del futuro de su hija. Mientras la red se cerraba sobre Isabela, Javier también investigó a fondo el pasado de Sofía, buscando cualquier cosa que pudiera ser usada en su contra en la corte, pero no encontró nada. Al contrario, descubrió una historia de una integridad a prueba de balas. Habló con la directora del orfanato, quien la describió como una niña que, a pesar de no tener nada, siempre lo compartía todo. Entrevistó a sus compañeras en la guardería, quienes hablaron de su infinita paciencia y su amor genuino por los niños. El informe sobre Sofía era un testimonio de su carácter, una luz brillante que hacía que la oscuridad de Isabela pareciera aún más profunda. En solo 48 horas, Alejandro tenía un arsenal, declaraciones juradas de las otras familias, registros financieros que probaban las deudas de Isabela, la grabación de la cámara de seguridad, los registros telefónicos, el análisis del fideicomiso. Tenía todo lo que necesitaba para destruir a Isabela, no solo profesionalmente, sino también legalmente. Durante esas horas febriles, algo dentro de él cambió para siempre. Vio con una claridad dolorosa su propia ceguera. Mientras él se ahogaba en su propio dolor, Sofía había estado salvando a su hija. Mientras él confiaba en una víbora, Sofía le ofrecía una lealtad pura. El amor que sentía por ella, un sentimiento que no se había atrevido a nombrar, cristalizó en su corazón sólido y poderoso. La audiencia de custodia de emergencia fue programada para el día siguiente. Esa noche, Alejandro fue a ver a Sofía. La encontró en su pequeño departamento, sentada en la oscuridad, una sombra de la mujer vibrante que había sido. Sus ojos estaban hinchados y vacíos. Él se sentó a su lado sin atreverse a tocarla. No le contó todos los detalles de su investigación. No quería darle falsas esperanzas. En cambio, le habló con una convicción que ella no le había escuchado nunca. «Sofía, mírame», le dijo. Su voz suave pero firme. «Mañana todo esto terminará. Confía en mí. Voy a traer a Luna a casa, a nuestra casa». Esa última frase,
nuestra casa, quedó suspendida en el aire, una promesa de un futuro que ambos creían perdido. El juzgado de lo familiar era un lugar frío, diseñado para desmantelar vidas con la asepsia de un quirófano. Las paredes de color beige y la iluminación fluorescente parecían absorber toda esperanza. Isabela estaba sentada junto a su abogado, su rostro una máscara de serena profesionalidad. Parecía intocable. Sofía, en el otro lado de la sala, se veía frágil, encogida en su asiento como si quisiera desaparecer. Pero Alejandro ya no era el hombre roto de hacía 2 días. Entró en la sala con la postura de un guerrero, sus ojos fijos en Isabela, con una furia tan fría que era casi tangible. La batalla por el alma de su familia estaba a punto de comenzar. Llamada al estrado, Isabela fue la encarnación de la credibilidad. Su voz era tranquila, sus argumentos articulados con la precisión de un cirujano. Habló de patrones de comportamiento preocupantes, de la historia de abandono de Sofía y cómo ésta generaba un apego ansioso y potencialmente dañino en la niña. Citó teorías psicológicas, usó una jerga que impresionó al fiscal y al juez, pintando un cuadro devastador de Sofía como una persona emocionalmente inestable que representaba una amenaza para el bienestar de Luna. Su actuación fue magistral, una mentira convincente envuelta en el manto de la ciencia. Cuando llegó su turno, el abogado de Alejandro lo llamó al estrado. Todas las miradas se posaron en él. No comenzó con acusaciones ni con rabia. Su voz, al principio, era apenas un susurro quebrado. Habló de Mariana, de su amor por ella y de la oscuridad que lo había consumido tras su muerte. Confesó su fracaso como padre, su incapacidad para conectar con su propia hija. Me escondí detrás de mi trabajo, de mi dinero, porque tenía miedo de ver los ojos de mi esposa en el rostro de mi hija y sentir que le había fallado, admitió, su vulnerabilidad desarmando a la corte. Luego, su tono cambió. Levantó la vista y habló de Sofía. Describió con detalle la noche en el restaurante, el silencio milagroso que ella trajo. Habló de la primera vez que escuchó a Luna reír a carcajadas, un sonido que Sofía le había regalado. Ella no solo cuidó de mi hija, le devolvió la vida, y al hacerlo me la devolvió a mí también, dijo, su voz ahora firme y clara. Miró directamente al juez. Yo creía que el amor de un padre se medía en la seguridad que podía comprar, en la casa más grande, en la mejor niñera. Pero me equivoqué. El verdadero amor es invisible, no tiene precio, y yo fui demasiado ciego para verlo. Entonces giró su cuerpo y enfrentó a su acusadora. La doctora Montenegro aquí presente, dijo, y la sala entera contuvo el aliento. Me habló de psicología, de complejos, de apegos peligrosos. Usó su conocimiento no para sanar, sino para envenenar. Usó mi dolor como un arma para manipularme y para intentar robarme lo único que me queda. La expresión de Isabela vaciló por primera vez, una fisura en su máscara de compostura. Pero no contó con una cosa, continuó Alejandro, su voz resonando en el silencio. No contó con que yo usaría mis recursos no para construir más muros a mi alrededor, sino para buscar la verdad. Fue la señal. Su abogado se levantó y comenzó el ataque. Protesto, su señoría, esto es irrelevante, tartamudeó el abogado de Isabela, pero ya era tarde. El abogado de Alejandro presentó la primera prueba, los registros financieros de Isabela, proyectados en una pantalla para que toda la corte los viera. Las deudas, los préstamos, el estilo de vida insostenible. El motivo acababa de hacerse público. La segunda prueba fue una declaración jurada de una de las otras familias que Isabela había destrozado. Mientras el abogado leía el testimonio, que detallaba un patrón de manipulación idéntico, la cara de Isabela pasó de la sorpresa al pánico. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra un padre afligido, sino contra un enemigo que la había investigado y la tenía acorralada. Luego vino la evidencia irrefutable, la foto granulada de la cámara de seguridad, donde se veía a Isabela comprando el teléfono prepago, los registros telefónicos que vinculaban ese teléfono con la llamada a servicios sociales. El castillo de mentiras de Isabela se derrumbó con un estruendo silencioso. La profesional respetada se reveló como una estafadora desesperada y cruel. La estocada final
fue la revelación del fideicomiso. El abogado de Alejandro explicó la cláusula que le daría a Isabela el control de la fortuna de Luna si Alejandro era declarado no apto. El plan de la psicóloga quedó expuesto en toda su monstruosa ambición. La sala entera la miraba ahora con desprecio. Su carrera, su reputación, su libertad, todo se había evaporado. En su declaración final, Alejandro no miró al juez ni a Isabela. Miró directamente a Sofía, cuyos ojos estaban inundados en lágrimas, pero esta vez, lágrimas de vindicación. Su señoría, el único complejo que tiene Sofía Reyes es un corazón demasiado grande para un mundo tan cínico. Ella no es la cuidadora de mi hija, ella es el alma de mi familia, y le pido perdón ante Dios y ante todos ustedes por haber dudado de ella, aunque fuera por un segundo. La jueza, una mujer conocida por su dureza, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Estaba visiblemente conmovida. Su martillo cayó con una fuerza que resonó como un trueno. El caso queda desestimado. Se ordena el retorno inmediato de la menor Luna Alcázar a la custodia de su padre y ordeno una investigación criminal completa sobre las acciones de la doctora Isabela Montenegro por fraude, perjurio y manipulación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Dos oficiales de la corte se acercaron a Isabela, quien ahora temblaba incontrolablemente, su rostro una máscara de furia y derrota. Mientras se la llevaban, sus miradas se cruzaron con la de Alejandro, y en sus ojos, él no vio remordimiento, solo el odio de haber sido vencida. Pero a él ya no le importaba. Se levantó, cruzó la sala y se detuvo frente a Sofía. Sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos y la sostuvo mientras ella lloraba, liberando toda la tensión y el dolor. No era un abrazo romántico, sino algo más profundo. Era el abrazo de dos almas que habían ido al infierno y habían vuelto juntas. Se acabó, le susurró al oído. Vamos por nuestra hija, vamos a casa. El reencuentro tuvo lugar en un edificio gubernamental de pasillos largos y olor a desinfectante. Un lugar impersonal que contrastaba dolorosamente con la calidez de un hogar. Cuando una funcionaria abrió la puerta de una sala de juegos, una pequeña figura con un vestido amarillo levantó la vista. Al ver a Alejandro y a Sofía juntos en el umbral, el rostro de Luna se iluminó con un reconocimiento puro y radiante. Soltó el juguete que tenía en las manos y corrió hacia ellos con pasitos torpes, sus brazos extendidos. Sofía se arrodilló para recibirla, abrazándola con una fuerza que transmitía todo su miedo y su alivio, mientras Alejandro se unía al abrazo, sus grandes manos rodeándolas a ambas. En ese círculo perfecto, bajo la luz fluorescente de una oficina anónima, no eran un millonario y una exempleada, eran por primera vez una familia unida, rescatando a su pieza más preciada del naufragio. Esa noche, la mansión de Polanco respiraba un aire nuevo. Las luces parecían más cálidas, los silencios ya no eran pesados, sino pacíficos. Después de acostar a una feliz y exhausta Luna, Alejandro encontró a Sofía en la terraza, contemplando el mar de luces de la Ciudad de México. Se acercó a ella, pero esta vez no había torpeza ni distancia en su gesto. Tomó sus manos y la miró a los ojos, su corazón completamente al descubierto. Sofía, salvaste a mi hija, pero la verdad es que también me salvaste a mí. Me enseñaste que un hogar no se construye con dinero, sino con amor, y yo te amo. Te amo más de lo que creí que podría volver a amar a alguien. Ante la mirada atónita y esperanzada de Sofía, Alejandro se arrodilló, un gesto de entrega total. Cásate conmigo. No para que seas la madre de Luna, ella ya te eligió. Cásate conmigo para que seas mi compañera, mi esposa, mi familia. La boda no fue el evento social del año que todos esperaban, sino algo mucho más significativo. Se celebró en el jardín de la mansión, transformado en un paraíso de flores blancas. Solo asistieron un puñado de amigos verdaderos y la directora del orfanato donde Sofía creció, quien lloró de felicidad como una madre orgullosa. Sofía llevaba un vestido sencillo y elegante que resaltaba su belleza serena, y Alejandro, por primera vez,
Llevaba un traje que no parecía una armadura, sino una celebración. Luna, con un vestido a juego con el de su mamá, fue la encargada de llevar los anillos, caminando con pasitos inseguros pero decididos entre sus padres. Cuando se dieron el «sí, acepto», no estaban sellando un contrato social. Estaban formalizando un amor que había nacido en la adversidad y se había forjado en el fuego de la justicia, una unión inquebrantable de tres almas destinadas a encontrarse. 2 años después, el sol de la tarde bañaba un parque en La Condesa. Alejandro, vestido con jeans y una simple camisa, empujaba a una Luna de 3 años en un columpio, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Sofía, embarazada de 6 meses, los observaba desde una banca con una sonrisa plácida. La felicidad que irradiaban era tranquila, sólida, la felicidad de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Más tarde ese día, los tres se detuvieron frente a un edificio recién remodelado en la colonia Roma. Una placa de bronce brillaba en la fachada: Fundación Luna Reyes. Ya no eran solo una familia feliz, se habían convertido en un faro de esperanza. El amor que los había sanado a ellos ahora estaba listo para extenderse y tocar las vidas de muchos otros. La Fundación Luna Reyes nació de su propia herida. Su misión era clara y contundente: ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a familias de bajos recursos atrapadas en disputas de custodia injustas, especialmente aquellas manipuladas por profesionales sin escrúpulos como Isabela. Se especializaron en desenmascarar fraudes y mala praxis, convirtiendo su traumática experiencia en un arma para proteger a los inocentes. La escena final los muestra a los tres de la mano, mirando su obra: Alejandro, Sofía y la pequeña Luna, una familia forjada no por la sangre o el estatus, sino por un amor resiliente que ahora tenía el poder de cambiar el mundo, una familia a la vez. Su historia no terminaba con un «felices para siempre», sino con la promesa de crear más finales felices para quienes más lo necesitaban. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo si tú también crees en las segundas oportunidades.